Bueno, ya a ver qué digo yo ahora después de esto. O sea, esto es como cuando os dicen que tenéis que ver una película y os la ponen así y luego te llevas un poquito de... O sea, de verdad que yo soy una groupie auténtica de los Creative, o sea, llevo 6 años disfrutando de este evento tan flipante que organiza Soulside. Para mí es una de las fuentes de inspiración que he tenido la suerte de venir a ver a Nuria y a un montón de gente interesante. Cuando no puedo lo veo por streaming porque de verdad que me parece una iniciativa maravillosa de compartir, inspirarse, entender pensamiento transversal y sobre todo poder hablar de cosas que realmente son relevantes para el mundo, ¿no? Al final, de verdad que yo soy una persona totalmente normal, que he tenido la suerte de encontrar un trabajo que me apasiona porque está profundamente ligado con los valores personales que yo tengo. Entonces, primero os quería contar un poco quién soy, porque al final, si venimos a hablar de inclusión, no podemos hablar de inclusión sin hablar de diversidad, ¿no? Y la diversidad es la suma de identidades que nos hacen personas únicas y singulares. Yo tengo la suerte de haber nacido en el centro de Bilbao. Esto me da muchísima identidad y creo que tardo medio minuto en decirlo en cualquier sitio en el que estoy. Soy la mediana de una familia de 4 hermanos maravillosos. Eso, no sé si aquí hay muchos hermanos medianos, pero solemos ser los hermanos menos atendidos y que más posibilidad tenemos de explorar el entorno, ¿no? Y de interesarnos por lo que pasa afuera. Debajo no se ve muy bien, pero pertenezco al grupo Scout 284, el más numeroso de España y creo que de Europa. Es otra de mis identidades más fuertes, porque no sé si conocéis que el lema de los Scouts es dejar el mundo un poco mejor. Y de hecho sigo yendo en los campamentos de verano a cocinar para esas 400 fieras y conectar con la naturaleza, que para mí es fundamental. Si hay algo que me importa en la vida es mi familia, con la que viajo todo lo posible y, bueno, venía en la presentación, nuestro lema familiar es nada de herencia, todo experiencia, y lo llevamos a tope, pero a tope, que vendimos la casa, intentamos tener lo menos posible y dedicar todo lo que tenemos a viajar. Con ellos educo perros para niños autistas, ya hemos tenido 3, es una experiencia maravillosa que os recomiendo a nivel familiar y al final nuestra vida tiene un componente muy alto de fútbol. No sé si tenéis hijos en las edades de los míos, que tienen 12 y 13, pero los fines de semana me podéis encontrar en cualquier campo de la Comunidad de Madrid, pero siempre desde el respeto y el ánimo, ¿eh? Nada hooligan. Estudié psicología porque para mí conocer a las personas es algo que me mueve profundamente y no es que tome drogas, sino que estudié. Mis primeros 4 años profesionales fueron de educadora en un piso de reinserción con drogodependientes y la verdad que fue una de las experiencias más alucinantes de mi vida. Ahí entendí realmente lo que supone tener empatía y poder trabajar con colectivos muy vulnerables y entender que tenemos muchísima suerte por haber nacido donde hemos nacido, vivir en el entorno en el que vivimos y conectar realmente con cómo son los seres humanos en situaciones de alta vulnerabilidad. Ahora soy socia en Talengo, llevo la parte de diversidad e inclusión, porque de verdad que creo que la mayor riqueza está en la diferencia, más que en la unicidad. Y luego, pues, me lío un montón. O sea, soy mentora en un programa de mujeres de ingeniería, mujeres matemáticas, apoyo las iniciativas de He4She, estoy en el Comité de Mujeres Líderes de las Américas, o sea, pues me dejo liar fácil. Estoy escribiendo un libro ahora también. Y mi sueño y un proyecto en el que estoy trabajando es crear una ONG de voluntariado infantil. O sea, esa soy yo, como veis. ¿Dónde sacas el tiempo, por Dios? Pues tengo bastante insomnio. Eso me da para mucho. Pero al final os quería mostrar esto porque puede ser un reflejo de lo que las personas somos, ¿no? Una suma de identidades personales, profesionales, de dimensiones de diversidad visibles, ¿no? Soy mujer, tengo una determinada edad, soy madre, pero ser de Bilbao me condiciona, ser scout también. Entonces, para cada uno de nosotros esto puede ser un poco una foto de su identidad, ¿no? De quién es y de lo que es importante para él. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión, hablamos de encontrar espacios de seguridad psicológica donde las personas podamos ser
lo que realmente somos, ¿no? Entonces hay muchas frases que explican bien lo que es la inclusión. Esta además venía en la convocatoria y tiene que ver con que diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es bailar como si nadie te mirase, que es una frase súper bonita. Pero yo, que habéis visto que soy un poco friki, casi prefiero esta, que dice que diversidad es contar cabezas e inclusión es conseguir que las cabezas cuenten. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener mucha diversidad en un grupo, en una empresa, en un equipo, pero si no hacemos que esa diversidad se ponga en valor y ese talento florezca, la diversidad no sirve para nada. Y de hecho puede llegar a ser una fuente de conflicto, porque todos hemos vivido experiencias de equipos diversos, mal dirigidos, mal liderados, donde existe conflicto, donde existen posturas opuestas y no conseguimos que esa diversidad se ponga en valor. Por eso es tan importante la inclusión. Y muchas veces se utilizan estrategias para gestionar la diversidad de género, la diversidad de generaciones, la diversidad cultural, pero no buscamos tanto la inclusión, que es generar ese espacio donde todas las personas puedan ser únicas y singulares. Al final, para mí, cuando hablamos de diversidad e inclusión, hablamos del arte de pensar, sentir y actuar independientemente todos juntos. Eso realmente es la inclusión. Poder respetar un equilibrio entre la singularidad de las personas y la pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia. ¿Y por qué se habla tanto de diversidad en el mundo? Pues de inclusión en el mundo, pues seguro que habéis oído. Educación inclusiva, finanzas inclusivas, cultura inclusiva, futuro inclusivo. Pues porque en este mundo tenemos un mal que refleja muy bien una experiencia que os quería contar de Google. No sé si alguien conoce quién es Jessica Powell, de Google. Pues Jessica Powell era la directora de Relaciones Públicas de Google. Entonces tenía un puestazo, un salario descomunal, un equipo a su cargo. Y Jessica abandonó todo y habló de lo que suponía los males de Google, ¿no? y la cultura de Silicon Valley. Y ella hablaba que el problema que tenía Silicon Valley era el pensamiento monolítico, que al final lo que pasaba es que había un grupo de ingenieros que estaban arriba definiendo la estrategia, el futuro y los cambios, y otro grupo de personas que eran las que estaban en contacto con la realidad. Y no había posibilidad de que esas personas que estaban en contacto con la realidad hablasen con los de arriba. O sea, había muchísima distancia de poder, que se llama, entre los equipos directivos y la gente que estaba abajo. Y eso lo que producía es que no hubiera espacio para cuestionar, rebatir y poner en valor otro tipo de ideas. Hablaba del pensamiento monolítico y que eso era lo que creaba la falta de diversidad. Entonces ella salió y escribió un libro y escribió que es que el mundo no podía avanzar integrando todas las miradas, porque de eso va la inclusión, de integrar todas las miradas que tiene el mundo a la hora de generar servicios, productos y soluciones para los retos del futuro. Y por eso se fue de Google. Y efectivamente eso es lo que está pasando, que evidentemente la inclusión es un tema de profundos valores humanos, de igualdad de oportunidades para todas las personas, pero sobre todo la inclusión es la única forma que tenemos para lograr la inteligencia colectiva que el mundo necesita. Porque si no aprovechamos hasta la última gota de talento que tienen las personas e integramos distintas miradas a la hora de resolver los problemas, os diría que tenemos poco futuro por delante. Y efectivamente está muy ligado a temas de sostenibilidad, está muy ligado a temas de ética, a lograr que la inteligencia sea mucho más inteligente que artificial y a conseguir que el futuro sea un futuro donde todos tengamos cabida. Y esto parece muy evidente y parece muy fácil, pero no sé si vosotros tenéis la sensación, igual que yo, que el mundo cada vez está más polarizado y cada vez nos enfrentamos más a un mundo de nosotros frente a ellos. Y precisamente la inclusión es la solución que tenemos que encontrar para que esto no pase. Y ahora os quería poner un vídeo que me parece que refleja muy bien el paso que deberíamos dar todos. Aquí podría dejar el tema, pero voy a hablar un poco más. No, qué bonito sería, ¿verdad?, que al final todos tuviéramos esta actitud. Al final, para ser inclusivos, yo os animo primero a que cuando os relacionéis con las personas, en vez de hacer preguntas de dónde eres o temas que nos etiquetan mucho más, preguntemos cuál es tu historia, ¿no? Así realmente empezaremos a conocer a las personas en
en su máximo potencial y en cómo verdaderamente son. Nosotros siempre decimos que para ser inclusivo lo que hay que hacer es dejar de relacionarse con las personas desde la simpatía y empezar a relacionarse con las personas desde la empatía, que tiene mucho que ver con algo que vamos a ver ahora. Me encanta una frase de José Saramago que dice que somos ciegos que pueden ver pero que no miran. Y eso es lo que habitualmente nos pasa, ¿no? Que vamos por el mundo viendo y sin mirar. Porque somos como este rinoceronte. Y no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y además a eso se le une una frase que seguro que os han dicho a todos cuando erais pequeños, que es: trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Pues os digo yo que eso es una falacia y que además a eso se le llama etnocentrismo. Hay que tratar a los demás como les gustaría ser tratados. ¿Y qué nos pasa a los seres humanos? Que nuestro cerebro funciona de una manera muy sencilla. Cuando estamos enfrente de otro ser humano, lo primero que hace nuestro cerebro, de manera automática, es ver si es un yo o es un otro. Y si es un yo, le tratamos de una determinada forma, que siempre es muy inclusiva, y si es un otro, desconfiamos y le tratamos de una forma menos inclusiva. Por eso os decía que al final lo que hacemos es gestionar por etiquetas, porque el cerebro no permite gestionar de otra forma, y es interesante pararnos, ver a la persona que tenemos enfrente y conocerla de verdad. ¿Y en las empresas qué pasa? Pues que hay un grupo de personas que tienen una experiencia de inclusión muy buena, ¿no? Y entonces están, son y pertenecen, y además se ven vistas y reconocidas. Y luego hay otro grupo de personas que son como esta cebra, que son diferentes, que están, pero no son ni pertenecen, ¿no? No son lo que se espera que sean, porque no son igual que estas cebras. A esto en diversidad se le llama grupo dominante, que aunque tiene un nombre así como un poco agresivo, en realidad son las personas que ocupan las posiciones de poder, influencia y conexión en cualquier grupo humano, ya sea empresarial, académico, judicial, político, medios de comunicación, ¿no? Y entonces ahora os animo a que hagamos juntos un experimento. Ese grupo dominante está compuesto por gente súper diversa, pero si tuviéramos que hacer un retrato robot de ese grupo dominante, nos iba a salir una foto interesante. ¿Ese grupo qué estaría compuesto? ¿Por hombres o por mujeres? Hombres, normalmente. Hay mujeres, pero en proporción, si hablamos de proporciones, suele haber más hombres. ¿De qué edades? Sí, yo os diría que entre 35, 40, 55, ¿no? ¿Son personas de qué tipo de formaciones? Son universitarios, efectivamente, y suelen ser de carreras técnicas, ¿no? De ingeniería, mundo de empresa o derecho, ¿no? O sea, yo creo que en lugares así destacados de liderazgo social, político, económico, cultural, menos evidentemente en temas universitarios, normalmente son de titulaciones, no hay nadie de humanidades dirigiendo una multinacional. En cambio, en Inglaterra, por ejemplo, sí que se valora mucho el perfil de humanidades en el liderazgo. Suelen ser personas casadas, solteras, normalmente casadas con alguien del otro sexo, ¿no? Con unidades familiares tradicionales, con 2 hijos. ¿Qué tipo de hobbies tienen? Juegan al pádel, juegan al golf. ¿El qué? Cazan. Espero. Cazan, pescan y recolectan, y ya de paso van a palcos de fútbol, ¿verdad? ¿No? O sea, me seguís, ¿no? Parece que son católicos, por lo menos de partida, de ideología tradicional conservadora, ¿verdad? ¿No? Pues eso sería el grupo dominante, que como veis, efectivamente, caucásicos y españoles. ¿No? Pues este es el grupo dominante, que está lleno de buenas personas y que no hay ningún problema con ellos, pero ¿qué pasa? Que confundimos que ese perfil de persona es el éxito y es el liderazgo. Entonces, si tú compartes muchas características con este grupo, eres esta cebra.
y entonces estás muy incluido en la organización y para ti es muy natural promocionar, llegar a posiciones de responsabilidad y no ves a tu alrededor ninguna dificultad. Pero en cambio, si eres esta cebra, que es muy diferente y que no comparte esas características, tu experiencia de inclusión es totalmente diferente, porque no te ven de la misma manera. Y eso es algo automático, igual que yo, como os he dicho, cuando trabajaba en selección, cuando veía a alguien de Bilbao o alguien scout, tenía que hacer un esfuerzo de concentración profunda para no evaluarle por encima de lo que su perfil era, porque es que tenía simpatía, si es que decía, si es que es como yo, si es que me recuerda muchísimo a mí, si es que va a ser buenísima. Pues en las empresas, como veis soy de Bilbao, en las empresas pasa muchísimo esto. ¿Y cuál es el problema que tiene no sentirte incluido? Que llega a activar las zonas cerebrales que tenemos para el dolor físico. O sea, una persona que no está incluida siente dolor. O sea, que tenemos que ser muy conscientes de hasta qué punto esto tiene consecuencias. Pero ¿qué pasa? Que todos consideramos que somos fantásticas personas, ¿no? Y como no tenemos ningún prejuicio hostil hacia ningún colectivo en concreto, entendemos que nosotros no discriminamos, ¿no? Que son nosotros, que nosotros somos estupendos y tratamos a las personas con justicia y equilibrio. Si de algo tenéis que salir de esta conversación es sabiendo que el metasesgo es el sesgo más peligroso que tenemos todos, porque los sesgos son universales, personales y los tenemos todos hacia la diferencia. Entonces tenemos que ser muy conscientes que forman parte de nuestra vida y que además son adaptativos y necesarios para la supervivencia, porque al final nuestro cerebro recibe 11 millones de bits de información cada vez y solo puede manejar 40-50, con lo cual necesita muchísimos atajos, que son los sesgos, para poder interpretar la realidad y fijar su atención a una parte pequeña de lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cerebro nos hace trampas al solitario y nos juega malas pasadas, y entonces muchas veces la información con la que nos quedamos no es la información real. Los sesgos están dentro del pensamiento rápido y automático. Sabéis que tenemos dos tipos de pensamiento. Si no lo habéis leído, os recomiendo un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, el libro de Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía precisamente por estos estudios. Él es psicólogo, es otro de los sesgos, la gente piensa que es economista, pero es psicólogo. Y explicó que nuestro cerebro tiene estos dos niveles de pensamiento, el racional, objetivo y el rápido automático. ¿Qué porcentaje creéis que usamos de uno u otro a lo largo del día? Porcentaje, a ver. 80-20. 99-1 dice Carmen, sí, aproximadamente un 95-5, o sea, varía un poco entre los estudios, pero nos creemos seres objetivos racionales que tomamos decisiones en base a criterios lógicos y realmente somos seres automáticos que utilizamos muchísimo el inconsciente. Que esto no es lo del inconsciente o la inconsciente de mi pareja, sino tiene que ver con esa parte automática de procesamiento. ¿Y cómo se crean esos sesgos? Pues se crean fundamentalmente por nuestra personalidad, creencias, valores, nuestra cultura de origen. Yo, después de estar más de 10 años trabajando en temas de diversidad e inclusión, cuando me encuentro una persona poco abierta a la diversidad o que realmente no es tolerante con otros tipos de colectivos, me doy cuenta que es fruto de su generación, de los valores que ha vivido y de lo que le han enseñado. Entonces, al final, creo que tenemos que aplicar la empatía también con ese tipo de perfiles. No sabéis las veces que yo he tenido ganas de tirar informes a la cabeza que demuestran el valor de los equipos diversos, de los equipos balanceados en género, cuando trabajo con comités de dirección de multinacionales donde solamente tengo enfrente ese grupo dominante del que hablaba. Pero es que efectivamente esas personas, hasta que en su vida no entra la diversidad, no la entienden. Entonces esas personas normalmente empiezan a ser sensibles a la diversidad de género, por ejemplo, cuando sus parejas, si trabajan, o sus hijas, si son de una generación superior y sus parejas no trabajan, empiezan a tener dificultades que no se esperaban. Y yo os pediría que no os creáis todo aquello que pensáis, porque no es la realidad, ¿no? sino lo que hemos creado.
Y probablemente ahora estáis diciendo, bueno, pues eso que dice Marta es muy obvio, es muy lógico, tiene razón, en el plano racional se entiende, pero yo os preguntaría, ¿cuál es vuestra relación con la diversidad? ¿Leéis los mismos periódicos? ¿Veis los mismos programas? ¿Salís con la misma gente? ¿Soléis viajar a los mismos sitios? O sea, ¿vivís cómodos? Haceros esa pregunta, si vuestra vida es cómoda, no os estáis relacionando con la diversidad, ni estáis siendo inclusivos, porque cuando uno está cómodo, no es capaz de tener empatía con lo que pasa alrededor, porque vive en un mundo de límites muy claros y de verdades muy absolutas, ¿no? Entonces, si realmente queréis empezar a ser más inclusivos y a relacionaros mejor con la diversidad, intentar estirar de ese mundo que tenéis. Yo os decía que intento ser coherente entre los valores personales y lo que hago en mi profesión. Y para que os hagáis una idea, nuestra última experiencia con la diversidad a nivel familiar es que hemos acogido a un niño japonés de 11 años que ha venido un mes a España a jugar al fútbol. Un niño japonés que ni sabía español ni sabía inglés. Y os juro que ha sido una de las experiencias de inclusión más complicadas que he vivido en mi vida. O sea, primero, evidentemente por la falta de comunicación, por la diferencia cultural, por los estilos de relación, con respetar su espacio personal. Ya sabéis que España es una cultura que se toca mucho. Nuestra familia es una tribu, somos súper sobones, entonces al final ha sido complicado, y además yo estaba agobiadísima porque además los japoneses son una cultura muy inexpresiva y si a mí me preguntáis cuál ha sido la experiencia de ese niño en tu casa, os diría horrible, porque no le he visto sonreír, pero luego nos encontramos metido en un libro una carta que nos había escrito, que la encontramos 4 meses después de que se fuera, donde el niño decía que había sido la experiencia más bonita de su vida. Pero os juro que yo me pasé un mes pensando que ese niño estaba sufriendo lo más grande. Lo que os quería decir es que efectivamente hagáis un repaso y que os relacionéis con gente diferente. Y si sois muy hipster y habléis un poco con la gente que es muy tradicional y de verdad conozcáis a las personas, porque al final, como veíamos en el vídeo de la televisión danesa, hay muchísimas cosas que puedes encontrar que te unen, ¿no? O sea, para mí, de los debates televisivos, yo que soy madre de prematuro, uno de los momentos más bonitos fue cuando vi a Pablo Casado con Pablo Iglesias y con la mujer de Pablo Casado hablando de sus hijos prematuros, ¿no? Que era una experiencia que les había unido mucho. Al final lo que os pediría es que intentaseis que las empresas o grupos en los que estéis sean mejores porque vosotros estáis en ellos, ¿no? Si os preocupan estos temas, tenemos que ser abanderados de lo que está pasando. Pedid feedback a personas diferentes, intentad en los proyectos trabajar con aquellos que os generan eso en la tripa, ¿no? Porque la diversidad y la dificultad de inclusión la solemos tener por aquí, cuando de repente estás con alguien y dices, uy, me está costando, ¿no? Esos son los que más os van a enseñar. Al final lo que tenemos que hacer es huir de esto, o sea, de la comodidad, de la gente que encaja contigo, con la que estás muy cómodo, ¿no? El fit cultural, eso que pasa es que esta persona es muy de esta empresa. ¿No sabéis las veces que nos pasa a nosotros en el área de headhunting que tenemos en Talengo, de búsqueda de altos directivos, que nos piden que busquemos gente distinta, pero luego quieren que se comporten igual? Entonces te dicen, no, es que esta persona que has traído es que cuestiona todo, es que es muy molesta, o te llama el candidato y te dice, no, es que me han dicho que ahora me explican cómo funcionan ahí las cosas, ¿no? O sea, que a nivel racional nos encanta la diversidad, pero a la hora de trabajar nos genera mucha distorsión. Y aquí pues os hablaría desde luego de la habilidad que es el ADN de Soulside y que debería ser el ADN de cualquier persona que quiera mejorar el mundo, ¿no? La curiosidad genuina, el interés real por el resto de las personas. Tenemos que huir del ataque de los clones. O sea, si queremos un equipo que vaya rápido, busquemos un equipo homogéneo, pero yo también cuando estoy en los comités les digo, si sois 9 y sois todos iguales, sobran 8, ¿no?
O sea, porque vais a pensar todos lo mismo, os vais a enamorar de la primera idea que tenga uno y así no vamos a avanzar, ¿no? Y mucha autenticidad y resiliencia para ser auténtico. O sea, yo no sabéis las veces que me he encontrado en situaciones en las que me he sentido una marciana, pero al final he dicho que me puedo asimilar, los seres humanos tenemos capacidad para asimilarnos y copiar comportamientos, pero al final tienes que hacer que tu diferencia sea un valor y aporte algo al mundo. Con el tema de la diversidad de género, por ejemplo, ¿no? Y la importancia de que haya mujeres en los equipos y sobre todo en posiciones de dirección, yo siempre digo que no es por el hecho de ser mujeres, que si hay mujeres que se comportan igual que lo establecido, no estamos solucionando nada. Lo que tenemos que tener es mujeres que aporten otra mirada al mundo, que aporten otras habilidades. El estrés es la epidemia del siglo XXI, sabéis que es la causa número 1 de atención primaria, que desde luego tenemos una vida que no es sostenible y el estrés provoca que se te apague la empatía. Si tú estás a tope de trabajo, tienes que presentar un proyecto, tienes que trabajar muchísimo, ¿cuánto tiempo tienes para una persona que viene a tu mesa a preguntarte algo, ¿no? Qué fácil es hacer como, ¿qué quieres? Cerrar la puerta, no me molestes. Pero es que esto es lo que nos pasa, ¿no? O sea, ¿cuál es la vida de los equipos directivos o de los líderes de una organización? Súper estresados, manejando muchísima información, teniendo que tomar decisiones automáticas. Pues es que por eso es tan difícil que haya inclusión, ¿no? Y generar una experiencia real de inclusión a las personas de nuestro equipo. Lo que tenemos que activar son los superpoderes, o sea, la escucha activa y la empatía y la flexibilidad de integrar otros puntos de vista. Pero es complicadísimo. ¿Cuánta gente ha ido a programas de liderazgo que le han dicho que hay que tener empatía con los equipos? Todos, ¿no? ¿Y qué te dan como instrucciones? Habla con tu ET. ¿Cuántas veces nos han entrenado en empatía? Que es o sea, ¿cómo entrenamos en empatía a nuestros hijos? ¿Cómo entrenamos en el colegio la empatía? No se entrena. Y la empatía es algo que debería estar presente de manera estratégica en nuestra vida. Y luego, aquí os presento para mí la discapacidad número 1 de cualquier entorno, el ego, ¿no? O sea, al final tenemos que conseguir líderes que dejen de estar centrados en sí mismos y empiecen a estar conectados con los otros y con el mundo que les rodea. Pero yo a mi alrededor solo veo egos, no veo realmente personas con humildad que quieran dejar un mundo mejor y que se pongan al servicio de los demás, ¿no? ¿Qué es la política sino un ejercicio de servicio a los ciudadanos? ¿Qué es la política sino una lucha de egos? O sea, lo estamos viendo constantemente. Y al final tenéis que tener muy presente que tenéis que dejar un legado, y si queréis ser líderes inclusivos tenéis que ser impecables con todas las formas de diversidad que hay a vuestro alrededor. Yo por el hecho de ser mujer puedo tener mucha sensibilidad a temas de género, pero eso no me puede hacer olvidar a personas con capacidades diferentes, a personas de otras culturas, de un origen socioeconómico diferente del mío, que vengan de otras experiencias, que tengan un estilo de pensamiento mucho más estructurado y racional. O sea, tenemos que ser conscientes y mapear la diversidad de las personas con las que nos relacionamos e intentar construir puentes, porque si no al final estaremos siendo inclusivos de boquilla, pero no estaremos siendo inclusivos de verdad, ¿no? Y con autenticidad. Y al final tenemos dos manos, una para ir para adelante y otra para ayudar a los que vienen detrás. Y muchas gracias.